Bueno, damos con esto la bienvenida y el inicio también a nuestro ya 10º webinar de impacto hacia una comunicación virtual humanizada. Bienvenidos a las personas que nos acompañan el día de hoy. Tanto Silvia como yo pues estamos sumamente emocionadas en poder el día de hoy tener un sábado de mucho aprendizaje y de mucho poder personal. Necesitábamos trabajar este tema porque sin duda en esta etapa de cambio en el que todos realmente nos hemos visto envueltos, necesitamos generar oportunidades, y una de esas oportunidades creo que calza muchísimo con nuestra comunicación, con cómo nos estamos comunicando y los enormes retos que se nos vienen justamente a nivel de comunicación. Y para este tema, pues nada, estuve yo muchísimo viendo quién sería la persona que nos podría compartir de manera excelentísima todos sus conocimientos, y yo ya bastante tiempo, Silvia, llevo también siguiéndote y viendo ahí el trabajo impecable que vas realizando. Ahí tenemos algunas personas en común también que te han visto y nada, bienvenida, bienvenida. Gracias, gracias. Es un placer tus palabras que me llenan de verdad, bueno, de mucha complacencia, ¿no? Yo creo que es el trabajo también de un equipo, porque todo lo hacemos acompañados. Yo digo que uno no logra nada solo. Y hoy precisamente tener estas personas conectadas, ya son 43 que están conectados, esto también hace parte del equipo. Me encanta entonces poder compartir. Claro que sí, Silvia. Voy a presentarles un poco y les voy a contar un poco acerca de Silvia para aquellas personas de repente que recién se están conectando. Decirles también que a través del chat les he dejado un link para que puedan compartirnos, para que puedan registrarse, para poder hacer nuestro sorteo y enviarles el material también de lo que vamos a compartir el día de hoy. Bueno, nos invita el día de hoy Silvia Carrillo Santis. Les cuento que ella es directora general de Eco Consultores y fundadora del Observatorio 4C en el Perú, que es muy reconocido también. Ella se define como Strategic Thinker, Senior Consultant y gestora de metodologías en comunicación, cultura, clima y cambio organizacional en Latinoamérica, con más de 20 años de experiencia. Silvia, hoy nos vas a compartir demasiado. Es catedrática en temas de comunicación estratégica en universidades en Colombia y en Perú también, y cofundadora del Diplomado en Gerencia Estratégica de la Comunicación Interna de la Universidad Pacífico. Blogger también de la OCRC de los Estados Unidos. Nada, Silvia, bienvenida. Muchísimas gracias, Sonia. Gracias a todos los que se vienen conectando, la verdad, con mucha alegría y mucha energía para poder compartir esta mirada de la comunicación que me conecta tanto, que es un perfil humanizado, y luego les voy a contar el por qué. Yo digo que en la vida no hay coincidencias, sino diosidencias. Y cuando generamos este primer diálogo con Sonia hace algunas semanas atrás de cuál podía ser el tema, y salió de manera como tan auténtica y tan espontánea, y tan vinculada también a la razón de ser y al por qué. En mi caso personal y familiar ya llevamos más de 14 años de estar viviendo en este maravilloso país que es el Perú, donde hemos encontrado esta calidad humana, esta calidez humana que viene por todos lados, y donde hemos podido hacer un proyecto de vida laboral interesante que va desde un enfoque muy humano que luego les voy a explicar, que me llena de placer de estar en este espacio. Genial, genial. Gracias, Silvia. Muchas gracias y encantados nosotros también de poder tenerte. ¿Qué es lo que vamos a trabajar el día de hoy? ¿Qué vamos a aprender de la mano de Silvia? Pues vamos a trabajar 3 temas espectaculares. Primero, vamos a reconocer y vamos a ver el panorama y las megatendencias de la comunicación frente a esta nueva realidad que pues hoy en día nos estamos envueltos todos. Vamos a trabajar también el modelo de comunicación humanizada que nos va a presentar Silvia. Y por último, vamos a trabajar y vamos a ver, nos va a compartir Silvia las 7 estrategias para una comunicación virtual humanizada, ¿sí? A las personas que se acaban de conectar, les voy a pedir, sí, que si podemos, vamos a tener 10 minutos al finalizar, vamos a tener una ronda de preguntas para Silvia, así que si podemos colocarle el mute a nuestra sala, sería genial. Por ahí, si de repente alguno cree que no tiene el ruido alrededor, genial, para poder entendernos y escuchar sin ningún problema. Entonces,
empezamos y justamente hablando mucho de poder adaptarnos un poco a esa nueva realidad, creo que es importante que nos empecemos primero a preguntar, ¿no? ¿Qué es lo que más nos está preocupando de comunicarnos virtualmente? ¿Qué es lo que más le preocupa a cada uno de ustedes que está en sus casas de comunicarse virtualmente? Que de repente no me entiendan del otro lado, de repente de que haya, no tenga un espacio adecuado, de que de repente no transmita con emoción a una entrevista. ¿Qué es lo que o de repente mi equipo de trabajo, ¿no? Que no genere esa cercanía, esa empatía? Entonces, los invito a que podamos trabajar esta pregunta con una herramienta también digital que ahora se ha quedado mucho con nosotros, que ingresen todos a www.menti.com de su celular, sí, pueden ingresar a www.menti.com y van a colocar allí el código 683190, ¿sí? Código 683190. Y quiero que nos regalen el día de hoy a Silvia, a mí y a toda la sala, ¿qué es lo que más les preocupa? Cada uno que está en sus casas, de justamente comunicarnos hoy virtualmente. Le van a dar clic, código 683190. Yo salgo un momentito para poder irme a justamente nuestro menti.com para poder visualizar qué es lo que más nos está preocupando de esto, ¿sí? Ingresamos a menti.com y vamos marcando nuestras respuestas. 683190, que no haya entendimiento, que se distraigan, nos dicen por allí, ¿sí? ¿Qué más? Empatía, ok. ¿Qué más me preocupa de comunicarme virtualmente? De repente no llegar de una manera tan profunda, tan empática, que no nos lean, ok. No, que no nos entiendan de repente también, ¿no? Que no haya entendimiento. ¿Qué más? ¿Qué más me está preocupando? La insensibilidad, la falta de liderazgo, la trascendencia. Mira, Silvia, todo lo que nos comparten. Que no nos lean nuevamente, ¿no? Tiempo en la pantalla, insensibilidad, que se distraigan, empatía, se está repitiendo bastante, que no haya socialización, que no se capte el interés, ¿no? Muy bien, ¿qué más? Ahí lo vemos. ¿Qué más nos está preocupando? Prolongar el feedback, falta de oportunidades de repente. ¿Qué es lo que más me preocupa hoy de comunicarme virtualmente? Que no llegue el mensaje, ok, que no llegue el mensaje adecuado, ¿no? Que se distraigan del otro lado, que no se sepa valorar a través de esta comunicación virtual el trabajo, que de repente, eso también me lo han dicho bastante, Silvia, ¿no? Que de repente no llegue realmente el 100% del esfuerzo, no se plasme o se evidencie a través virtual de mis reuniones con mi jefe, de que estoy dando el 100%. Despersonalización, falta de cercanía, ¿no? Que no haya feedback, que no se transmiten energías. Empatía es la palabra que más, ¿no? Que de repente, ¿qué es lo que más me preocupa de comunicarme virtualmente? De repente el poder no generar empatía. ¿Qué más tenemos aquí? Vamos entrando en trascendencia, que no me comprendan. No tener un espacio ideal, interesante, que también eso es algo que conversamos minutitos antes de conectarnos con Silvia acerca de nuestras particularidades en cada una, de cómo hemos tenido que adecuar pues el espacio virtual, al igual que ustedes también en sus casas, ¿no? Imagino yo, y ahora en un espacio familiar en casa. Falta de cercanía, genial, genial. Bueno, tenemos ahí bastante información, Silvia, que nos puede dar una mirada de inicio, de lluvia de ideas a lo que nos vas a compartir también ahora, y cuáles son esas principales preocupaciones que estamos teniendo, ¿no? Esta es la realidad que tenemos hoy en día. O sea, esto es lo que realmente está sucediendo en cada uno de nosotros y que de repente no nos está dejando profundizar o no lo estamos haciendo de una manera más cercana, con mayor profundidad, con mayor empatía, como es la palabra que más se ha repetido en ese compartir. ¿Sí? Silvia, nada, con esto salgo yo de aquí.
Y muchas gracias a los que participaron. Sí, ahí tenemos nuestra foto de qué es lo que nos preocupa y te dejo para que nos puedas compartir. Muy bien, excelente. Entonces, vamos aquí a compartir la pantalla. Gracias a todos por precisamente generar estas miradas. La verdad es que este es un tema que nos llegó de un momento a otro con una fuerza y con una capacidad de impactar nuestras vidas desde todos los ámbitos, ¿no? Porque no es un tema de una virtualidad que solamente tenga que ver con nosotros, es que impacta a nuestro núcleo familiar también. Y desde ahí es donde viene quizá uno de los retos y uno de los desafíos más grandes que tenemos en esa búsqueda precisamente de una comunicación virtual que tenga esta mirada tan humanizada, que además es un llamado muy importante que creo yo que el mismo contexto nos está generando, ¿no? Sobre lo verdaderamente importante, sobre dónde tenemos que conectarnos. Entonces, nuevamente yo agradezco a Sonia por el espacio. Hace 14 años vivo en este maravilloso país, en el Perú. La verdad hay mucha gratitud por todo lo que el país ha traído a nuestras vidas, a la vida de mis hijos, que ya son un preadolescente y una adolescente que tengo también, a mi esposo también, y también ha sido un escenario de mucho aprendizaje. Y quiero comenzar de esta manera, y le comentaba a Sonia, porque el tema en particular de esta visión humanizada es algo que a mí personalmente me conecta de una forma muy sensible y de una manera, digamos, de esencia, vamos a llamarlo de esa forma. Yo tengo esta consultora desde hace ya 12 años en el Perú que se llama Ecoconsultores. Y cuando llegamos a este maravilloso país de los incas, inicialmente pensábamos que íbamos a estar 2 años, pero luego encontramos que era el escenario maravilloso, ideal, para ejercer proyecto de vida personal, familiar y proyecto de vida también organizacional, corporativo, desde una misión que hoy se las quiero compartir. La misión de mi empresa es humanizar las organizaciones y nuestras vidas. Entonces, cuando generábamos este diálogo previamente con Sonia hace semanas atrás de cuál podía ser la temática, claramente sale esto de esa mirada humanizada para un contexto muy virtualizado y me siento absolutamente conectada desde el primer momento cuando descubrimos que este era el tema que queríamos llevar, porque va en la esencia de esa puesta a nivel de proyecto de vida personal y proyecto de vida corporativo que hemos trasladado con esa mirada con múltiples organizaciones que hemos podido acompañar. Así que quería contarles esto porque siento que por ahí nos vamos a conectar bastante bien. Y bueno, comienzo de la siguiente manera. Ustedes ven aquí en pantalla, ven esta burbujita, ¿no? Esta burbujita que tiene este colorido, ¿no? Y que quizá podría reflejarnos a muchos de nosotros, a muchos de los que estamos hoy conectados, que estamos conectados desde un espacio privilegiado en casa, que lo hacemos también desde una conectividad a nivel de la tecnología que puede ser importante, que puede ser, digamos, estable, vamos a reconocerlo así. Esa burbujita también que habla acerca de creencias que pueden ser afines, de profesiones también, de formas de ver la vida. Y justamente esa es la burbuja que hoy quizá el mundo nos está pidiendo que podamos romper. Porque ese estar en burbuja desde este contexto que para muchos puede ser un contexto muy privilegiado, es la que no nos permite ver más allá de esas realidades que pueden ser diversas, diferentes y únicas y que hoy en día estamos aprendiendo a entender y a reconocer desde estos espacios virtuales en donde hemos llegado a las casas de nuestros colaboradores o la empresa ha llegado con su mensaje, pretende llegar con su mensaje a nuestros hogares sin a veces entender y comprender lo que hay detrás de. Entonces, hoy mi invitación es vamos a tratar de romper esa burbuja en una búsqueda que lo han conversado ustedes bastante cuando se hizo la pregunta inicial del Mentimeter,
que tiene que ver con la empatía. Yo creo que hoy en día ese resultado de un déficit, digamos, de empatía, que es el que genera muchas veces estas problemáticas que tienen que ver con esta situación virtualizada que quizá no está tan humanizada, tiene una raíz de no ver más allá, de no entender contextos. Entonces, voy a partir de ahí. Y como mencionaba anteriormente, esto no es una coincidencia que precisamente en el Mentimeter la palabra más mencionada fue la palabra empatía. Esto es una diosidencia que nos está llevando la vida hacia estos enfoques para hablar primero y entender qué es la empatía. La empatía es entender lo que el otro siente y piensa desde una mirada muy compasiva. Me encanta esta palabra de la compasión, que es una emoción absolutamente poderosa porque es una emoción expansiva. Ahora, ¿qué sucede en nuestro cerebro cuando generamos empatía? Quiero compartirles muy chiquito, porque aquí es donde está como el meollo del asunto y es donde está la magia de esa palabra que hoy en día nos está como envolviendo la vida, ¿no? Queremos que no solamente sea un envolver la vida de manera coyuntural, sino que queremos que esto quede absolutamente integrado a nuestras formas de ver, a nuestras formas de actuar, de tomar decisiones y demás. Entonces, aquí ustedes ven ese CE y CC a qué se refiere. Sucede que cuando hay dos partes del cerebro, que es ese centro emocional y ese centro cognitivo que existe. Cuando esas dos partes del cerebro verdaderamente se conectan, lo que pasa es que el centro emocional está percibiendo unos sentimientos de otra persona, de seres humanos. Y entonces el centro cognitivo dice, wow, estoy mirando que hay algo que se está movilizando a nivel de esos sentimientos. Yo quiero entender, dice el centro cognitivo, lo que está pasando, lo que está sucediendo. Y no solamente es entender y comprender, sino entrar a mirar cómo puedo ayudar. Entonces, cuando hay esa conexión desde ese centro emocional y desde ese centro cognitivo, es cuando aparece esta palabra maravillosa que hoy el mundo nos está regalando de manera más permanente, que es la empatía. Muy bien. La empatía, entonces, yo diría que es la base de la nueva realidad que el mundo nos está planteando. Es la base también de la posibilidad de generar esta comunicación cada vez más humanizada. Parte de ahí. Entonces, hoy quería que tuviéramos como ese marco referencial teórico, fisiológico también de lo que está pasando acá en el cerebro para lograr esto. Veamos, para dar también ese contexto con mayor fuerza, con mayor mirada científica, lo que nos están diciendo algunos estudios, lo que están impactando la realidad del mundo organizacional, sobre todo en lo que tiene que ver con la comunicación. Hace menos de un mes hicimos un estudio desde el Observatorio 4C que yo lidero y desde Ecoconsultores, entre más de 520 gestores en temas de comunicación interna, cultura, clima y cambio en el país. O sea, tenemos ahí una muestra muy interesante y muy representativa para mirar lo que estaba pasando con la comunicación con nuestros empleados, con ese employee communication. Y generamos la siguiente pregunta. Identifiquen la relevancia que tenía la gestión de la comunicación interna de tu empresa antes del COVID-19 y después del COVID-19. Y miren ustedes este resultado alucinante, diría yo, porque aquí estamos hablando de una relevancia absolutamente identificada, clara en estos momentos, de la importancia de sabernos comunicar a nivel interno, de poder generar esos vasos comunicantes con nuestros colaboradores. ¿Qué son ustedes? ¿Qué somos nosotros? ¿Qué somos todos al final? Miren ustedes aquí cómo el indicador nos muestra, sobre todo en la valoración de 9 a 10, que es la valoración más alta, cómo estamos pasando de una percepción bastante positiva de la comunicación interna, que estaba en ese 18% a un 55%. Estamos casi que triplicando
la importancia que tiene la comunicación interna en el nuevo orden, en la realidad que tenemos y que estamos viviendo. Así que esto es un indicador también que nos encanta a nosotros los gestores en estas temáticas, a quienes estamos metidos en los temas humanos, y también derivo hacia este resultado que ustedes están viendo en pantalla, que también hizo parte del estudio. ¿Cuáles son esos 6 retos a nivel de la comunicación con nuestros empleados, de la comunicación interna? Y miren nuevamente, aquí tenemos la cobertura como un desafío muy importante. La cobertura es poder llegar a todos. Y ese poder llegar a todos implica también que esta realidad de esta comunicación virtualizada para unos es mucho más evidente que para otros. Que hay muchos temas técnicos también que hoy en día nos están tocando muy fuerte, donde no nos podemos conectar, por ejemplo, donde tenemos dificultades para tener esa estabilidad de conexión, para poder llegar. Lo otro es la transparencia, y miren aquí la importancia. Esa transparencia que se tiene que ver de doble vía, porque no es solamente transparencia que la empresa para comunicarse con su colaborador, sino la transparencia también que ese colaborador, que ese profesional tiene para comunicarse con su organización, decirle cómo está, cómo se siente y qué piensa. Es una transparencia que es corresponsable. Una mirada estratégica también de esta nueva comunicación que tiene que ver con marcar el norte. Hoy en día estamos ávidos de saber hacia dónde van nuestras organizaciones, qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer y por qué lo tenemos que hacer. Hay una mirada que es muy argumentativa. Por supuesto, otro de los retos, la virtualidad. Estamos aquí generando esta conversación que tiene que ver con las miradas virtuales. La empatía otra vez llega, ahí está, es como que aparece y pareciera que siempre nos va a estar hablando aquí al ladito. Y esa mirada de cercanía en la comunicación. Cobertura, transparencia, estrategia, virtualidad, empatía y cercanía. No por nada, mi estimada Sonia, hoy estamos generando este espacio que tiene que ver con la virtualidad, que tiene que ver con la empatía y con la comunicación, esa generación, esa posibilidad de generar esa cercanía. Y entonces, la realidad del trabajo remoto, sí. ¿Qué podemos decir al respecto? Aquí acabamos de hacer un pequeño sondeo, pero yo también les tengo uno acá muy fresquito que encontré en el día de ayer en LinkedIn entre 150 profesionales a quienes se les hace la pregunta: si pudieras elegir bajo qué modalidad quisieras continuar trabajando, ¿cuál preferirías? Y miren ustedes estos resultados, como digo yo, de impacto, porque en realidad no hay una visión aquí que sea muy definida. Un 20% dice full presencial, un 32% dice solo cuando sea necesario, un 22% dice 1 o 2 veces a la semana y un 26% dice full trabajo remoto. Y miren estos verbatims que hablan también de esta situación, vamos a decir, tan plural, tan diversa con respecto a estos escenarios remotos. Estar en mi casa no tiene precio. El contacto humano lo tengo con mi familia e hijos. Y yo diría que de pronto esa es la frase con la que yo hoy en día comulgo más. Probablemente muchos de ustedes también. Y de pronto alguien dice: en totalmente remoto evitamos el tráfico, la polución y no perdemos tiempo valioso. Esas son como las miradas apreciativas con respecto al trabajo remoto. Pero miren esta otra. Es un espejismo el trabajo remoto. Terminemos con esta farsa. Y créanme que yo he tenido conversaciones con distintos ejecutivos, profesionales, personas en general en las últimas semanas, con una mirada de mucho cansancio con el teletrabajo, ¿no? De un desequilibrio que puede ser para unos más evidentes que otros, y probablemente por eso es que ustedes están aquí en este webinar tratando de mirar cómo podemos generar este entorno más equilibrado del teletrabajo. Lo cierto es que es un tema que va a dar mucho para seguir estudiando. Si se dan cuenta, no hay una claridad en términos de percepciones. Está bien diversa la forma en que estamos observando, en que estamos viviendo y en que estamos sintiendo esta realidad. Porque hay un espectro muy grande de diferencias
entre lo que para mí puede ser vivirme un teletrabajo en plenitud con lo que lo puede ser para otra persona que quizá tiene otro contexto y que tiene otra realidad. ¿Recuerdan nuestra imagen de la burbuja? ¡Pum! Y eso es lo que eventualmente el mundo nos está pidiendo, comenzar a entender y comprender. Entonces, vamos hacia esa comunicación cada vez más humanizada. Y aquí yo les quiero presentar dos conceptos, dos enfoques que venían llegando al mundo organizacional de manera tímida, vamos a llamarlo así, pero que hoy en día llegan a posicionarse de una manera mucho más contundente y que nos llevan hacia esta comunicación cada vez más humanizada. Aquí tenemos a Nabu Raju, que tiene esta publicación maravillosa, que especialmente se las puedo recomendar, que se llama De organizaciones con inteligencia a organizaciones con sabiduría. Y cuando nosotros vemos cuál es como lo que viene luego de estas organizaciones, es que también habla del ser humano que pasa de una mirada inteligente a una mirada en sabiduría también. Con un concepto que ustedes están viendo acá en pantalla, esa sabiduría corporativa, que ¿qué implica? Implica abrir el mundo organizacional a las emociones, a las intuiciones y por supuesto también a conectar con el pensamiento inteligente. Pero no es solo esta mirada inteligente o smart de la que él habla, sino también estos otros factores que cada vez más son comprendidos, entendidos y tenidos en cuenta en el mundo organizacional y que esta realidad hoy en día nos invita a abrazar. Invita a abrazar las emociones, invita a abrazar también esos juicios que tienen nuestros colaboradores sobre lo que pasa, lo que acontece. Así que gracias a esta mirada que nos está dando Raju, que ya lo venía pensando desde hace algún tiempo, pero que hoy en día llega a posicionarse. La otra persona de la que quiero hablarles, porque siento que también lleva este enfoque y es con un término que además a mí poderosamente me conecta, que se llama la generosidad productiva. Este es Adam Grant, con estas dos publicaciones increíbles. Este es un personaje muy joven, pero que viene con una mirada, como digo yo, de trascendencia y de megatendencia. En su libro en particular que se llama Give and Take, él dice que hay que generar cultura de dadores o de givers. Es decir, esa cultura de givers es la cultura que está atento a la necesidad del otro. Ahí es donde se centra la empatía, para poder generar estas organizaciones con generosidad productiva. ¿Qué es la generosidad productiva? Organizaciones que permiten y que logran resultados de una forma generosa con sus colaboradores. Entonces miren que aquí estamos abriéndonos a un mundo en generosidad en la forma en que trabajamos para ser más efectivos, para lograr resultados, pero sobre todo para ser más sostenibles. Así que pónganlo en agenda, generosidad productiva. Un modelo que quiero compartirles, y este es un modelo que nosotros no nos los hemos inventado. Yo creo que este es un modelo que cada vez más toma una fuerza y tiene una mirada muy ontológica, que es la mirada en el ser humano. ¿Cómo podemos movilizar ese enfoque humano si no es a través del lenguaje, de nuestras conversaciones, de la posibilidad de entender los juicios, que a veces son juicios limitantes que no nos permiten poder conectar mejor con nosotros mismos y con otros también? O sea, ¿cuántos hoy en día, desde ese espacio que tenemos en casa donde estamos teletrabajando, nos vivimos la vida diariamente desde un juicio que nos está cerrando las posibilidades? Como por ejemplo, esto es lo peor que nos ha podido pasar en el mundo, siento que este espacio que hoy en día se ha generado para poder teletrabajar es un espacio que no me aporta nada. Entonces miren cómo esos juicios, que muchas veces son limitantes, no te ayudan a poderte vivir ese espacio que tienes hoy en día para reinventarte también. Entonces yo quiero compartirles también cuál es el juicio con el que yo me estoy viviendo el teletrabajo y que para mí ha sido muy retante y desafiante. Ya le contaba a Sonia, el juicio con el que yo me lo vivo es: hay una oportunidad maravillosa acá
para poder aprender cosas nuevas que anteriormente no conocía y no entendía, de cómo podemos relacionarnos mejor, de cómo puedo trabajar mejor la tecnología. Y ese es el juicio que me está abriendo posibilidades a mí. Ahora, están también las emociones en este modelo. Abrir a entender, comprender emociones y a saber que esas emociones nos llevan a actuar. O sea, no hay ningún ejercicio comunicacional de alta efectividad si nosotros no estamos pensando en qué emoción queremos generar para luego aportarle a comportamientos, a cultura organizacional. Emociones que mueven acciones. Entonces, si yo quiero esa comunicación humanizada, voy a tener que pensar en emociones como el entusiasmo, el compromiso, la paciencia también, por supuesto, la alegría, el amor en el trabajo, a lo que hago. Entonces, esta es parte de con lo que tenemos que comenzar a llenarnos. Y el cuerpo, por supuesto. Este cuerpo, que además es el órgano a través del cual los seres humanos hemos aprendido y desaprendido a lo largo de la historia. O sea, es el espacio más maravilloso para poder generar cambios y transformaciones. Entonces, si yo quiero poder integrarme mejor con una mirada del teletrabajo generosamente productivo, vamos a llamarlo así, que es el término que nos regala Adam Grant, voy entonces también que incorporar este cuerpo que permita integrarse mejor y aperturar el aprendizaje. Y luego les voy a explicar cómo. Así que este es el modelo y ahora les voy a compartir 6 estrategias para esta virtualidad con este toque humanizado. Estas 6 estrategias quiero que la miren desde 2 roles. Quiero que la miren desde el rol para aquellos que son de pronto líderes y que manejan equipos de trabajo, pero quiero que también lo manejen y lo vean desde el rol tuyo como persona, otro profesional más, que puede que de pronto no está liderando un equipo de trabajo, sino que hace parte de ese equipo de trabajo, pero que también tiene que hacer ciertos ajustes. Entonces vamos a mirarla con ese doble enfoque. Mi primera estrategia la denomino de acercamiento. O sea, no podemos hablar de empatía, no podemos hablar de lograr este enfoque tan humano si no nos acercamos. Y miren que este es un acercamiento en doble vía que voy a explicar a continuación. Aquí ustedes ven esta gráfica maravillosa de la cometa integral de la vida, donde ese acercamiento implica, en primera instancia, que yo reconozca qué está pasando con mi vida y cómo esta nueva realidad quiero vivírmela en todos los entornos que la componen. En mi entorno físico, corporal y mental, que es el que hoy en día más estamos cuidando, nuestro entorno de salud. En ese entorno espiritual también, donde estamos llegando a replantearnos nuestras visiones de vida, nuestra visión, nuestros valores, nuestro propósito. En ese entorno familiar, por supuesto, o sea, esta es la realidad que nos llegó, entonces, ¿cómo este espacio lo estoy aprovechando también para una mayor conexión con mi familia y para poder generar acuerdos también que nos sirvan a todos, para que los chicos también puedan hacer su homeschooling, para que la pareja también pueda hacer su trabajo desde casa y para que yo también lo pueda hacer? Yo he tenido que negociar con mi familia esto. Pero aquí hay una mirada de acercamiento familiar muy importante. Está el entorno económico también, que es parte de ese reconocimiento, de ese acercamiento desde lo personal, pero ojo también para el otro rol que hablé, el acercamiento que puedan tener con los líderes para entender esta realidad de sus colaboradores. Desde ese entorno económico, desde el entorno profesional también. O sea, la persona se le bajó la energía, ya no quieres abrir el computador y conectarse a un Zoom, está low back, como digo yo, y poco conectado con su hacer profesional. Entonces, hay que ayudar a elevar eso, hay que saber cómo están en eso, hay que generar preguntas poderosas como: ¿cómo te estás sintiendo en este nuevo entorno de trabajo? ¿Cuáles han sido las mayores dificultades? ¿Cómo te puedo ayudar mejor? Y eso no solamente es lo que puede hacer un líder con su equipo de trabajo, sino lo que puede hacer también un compañero con otro compañero que pertenecen a un equipo. ¿Cómo está ese entorno también social? O sea, hoy hay un llamado aquí muy interesante también a ver cómo nos solidarizamos, cómo abrimos espacios para no solamente mirarnos a nosotros, sino mirar al otro. El entorno recreativo. Imagínense que hoy a las 4 de la tarde yo tengo un Zoom con unas amigas que están por fuera del país.
vamos a celebrar unos cumpleaños y lo vamos a hacer en este entorno, en una mirada donde nos vamos a recrear. Entonces también nos estamos reinventando desde ahí. Y esta opción virtualizada, humanizada, implica recrearnos, implica reinventar cómo nos recreamos desde estos espacios también, y el entorno intelectual. Ese es el entorno de la avidez por el conocimiento. Tú lo mencionabas, Sonia, al inicio, cómo este espacio, este contexto nos ha generado como este boom de información, este boom de webinars, este boom de información y de aprendizaje. Aprovechémosla. ¿Cómo puedo aprovechar yo para entender mejor cómo manejo las nuevas tecnologías? Antes no sabía cómo manejar un Zoom, antes no sabía cómo manejar una herramienta colaborativa como el Mural, como el Miro, ya lo sé hacer. Entonces, tenemos aquí una posibilidad muy interesante para conocernos mejor, para reinventarnos, pero también desde el rol del líder para conocer mejor al equipo. ¿Okay? Entonces, primera estrategia que quiero compartirles. La otra se llama de escucha activa, ¿no? Entonces, la escucha siempre se menciona, o sea, es que es tan clave y es tan fundamental porque la comunicación comienza desde la escucha. Si esa escucha no se da efectivamente, créanme que lo que vamos a tener como resultado no va a ser lo mejor. Ahora, esta es una escucha que también se basa en esta mirada empática. Hoy este hombre maravilloso que se llama Dave Gray nos ha regalado al mundo organizacional la posibilidad de poder integrar una escucha desde lo que conocemos como estos mapas de empatía. O sea, reconocer qué piensa, qué siente, qué ve, qué habla, qué hace el compañero, mi jefe, mi colaborador, si tengo un rol de liderazgo. Y aquí en este mapa de empatía estamos muy pendientes de lo que son los juicios y las emociones. Cuando hablamos de qué piensa y qué siente, nos estamos conectando desde ahí, estamos entendiendo esto. ¿Cuáles son los dolores que estamos teniendo con respecto a esta nueva realidad? ¿Cuáles son las necesidades que se nos están presentando? Entonces, tenemos que tener una capacidad de escucha muy, muy abierta para entendernos nuevamente a nosotros, pero también para entender la realidad del otro, de los equipos con los que estamos interactuando. Poder hacer esto en grupo, con nuestros compañeros de trabajo, para que haya mayor capacidad de conexión con el otro. Aquí viene siempre mi gráfica que toca nuevamente el tema de emociones y juicios, porque si algo nos brinda este mapa de empatía es este reconocimiento de emociones y juicios. ¿Cuáles son esas emociones que más me embargan cuando estoy teletrabajando? El cansancio, el aburrimiento, la desidia. ¿Cuáles son las emociones que más los juicios que más me embargan, que están acompañando esas emociones también? El aburrimiento porque siento que no estoy haciendo nada importante. Entonces si yo sé que esa persona considera que no está haciendo nada importante, pues entonces tenemos que comenzar a reevaluar nuestros objetivos, los roles y las tareas que estamos asignando para hacerlos más significativos, por ejemplo. Lo que quiere decir es que hay que hacer un doble clic. Yo siento y veo emoción, pero luego leo antes cuál es el juicio que hay detrás de esa emoción para ver cómo lo podemos entrar a trabajar y a manejar. Seguimos entonces con la estrategia número 3, que es la estrategia de personalización. Y esta es cómo dentro de ese equipo, porque no estamos teletrabajando solos, o sea, al final hacemos parte de un equipo, lo decíamos al inicio de todo esto, cuando reconocíamos que detrás de todo un ejercicio profesional que uno puede tener, siempre han habido personas claves que te han venido acompañando. Tú haces parte de un equipo también. Entonces, esa personalización implica entender y comprender esas lógicas de pensamiento preferentes que tienen estos equipos. La mía propia igualmente, y aquí les voy a dar como una breve mirada, porque esto es lo que nos permite saber cómo estamos viendo al mundo, cómo nos estamos relacionando y cómo nos estamos comunicando principalmente. Cuando no conocemos de esto, podemos sesgar muchas veces nuestras opiniones. Entonces, hoy ese jefe
muy duro, que siempre cuando le presento algo, siempre tiene un pero con eso que le estoy presentando y resulta que lo estoy mirando desde ahí porque no entiendo que es un frontal izquierdo, que es una persona muy lógica, muy analítica, muy matemática, que necesita ese nivel de sustento para poder integrarse mejor, para poder comprender mejor una realidad. O el compañero que quizá es muy creativo, muy visionario, que habla de muchas cosas, que tiene mil ideas, es el típico frontal derecho, y si yo no conozco esto, entonces puedo decir, uy, es que es muy soñador, es que es muy hablador. No, hay que aprender a entender y a reconocernos mejor desde esas lógicas de pensamiento que es la que hace que actuemos y nos comportemos de cierta manera. ¿Cuál es ese estilo de pensamiento mío preferente? Soy frontal derecho, visionario, creativo. Soy frontal izquierdo, lógico, matemático, analítico. Soy basal derecho, que soy más de la emoción, de la armonización, de la generación de esa mirada de equipo. Y si es así, por ejemplo, si yo tengo un equipo de trabajo que es mucho más basal derecho, pues voy a tener que generar conversaciones en donde me voy a explayar mucho más para ver cómo están en casa, por ejemplo, qué está pasando en el ámbito familiar, qué ha sucedido últimamente con algún miembro de la familia, porque es lo que mejor conecta a esa persona. Luego tenemos la otra lógica de pensamiento, para no alargarlo más, que es la basal izquierda, que es la de orden, estructura, que es una mirada que es mucho más minuciosa. Entonces, hay que entender mejor cómo está conformado el equipo y cuál es mi lógica de pensamiento preferente, porque ahí probablemente está mi sesgo. Aprender a identificar los sesgos que a veces tenemos para poder apalancar e integrar una mejor comunicación, mucho más humana. Y créame que cuando uno dice una comunicación virtual humanizada, tiene que ver con conocer más al ser humano. Eso es lo que la hace humanizada. Conócete más a ti, conoce más a tu compañero, conoce más a tu jefe también, como persona, como ser humano. Y aquí hay una serie de herramientas que nos permiten lograr y generar esto. Estrategia número 4. Chequen esta, porque esta es la que tiene que ver con el cuerpo, que es la parte que quizá para mí es la más reveladora con respecto a esta comunicación humanizada, que es la contextualización. ¿A qué nos referimos con esto? Para lograr esta mayor conexión, esta comunicación de la que voy a hablar de la que voy a hablar más adelante. Dependiendo del contexto en el que nos encontramos, es decir, si yo entro a un espacio de un Zoom en donde hemos marcado que ese es un espacio en donde vamos a generar ideas, vamos a pensar diferente, vamos a generar la mirada de futuro de nuestra organización, pues voy a tener que conectarme con la flexibilidad. Flexibilidad en el cuerpo, voy a tener que llamar eso a mí, a mi vida. Y uno dice, bueno, Silvia, pero ¿y cómo llama eso uno a su vida? Cojo un celular y llamo y digo, por favor, flexibilidad, aquí quiero que estés, vente para acá. No es así. Resulta que la flexibilidad en el cuerpo se gana con música que te mueva a la flexibilidad, con ejercicios que te muevan a la flexibilidad, con visualizaciones como la que ustedes ven aquí del águila, que te lleva a la flexibilidad. Entonces, ustedes pueden comenzar a plantear reuniones, dependiendo del contexto que tenga la reunión. Este es un contexto para crear. Pues entonces vamos a comenzar una reunión donde generamos contexto con música para la creación, con visualizaciones para la creación, con argumentos para la creación. Eso es darle vida al espacio, ¿no? Y no hacerlo tan monótono como el que típicamente tenemos. Nos conectamos, buenos días chicos, adelante, esta es nuestra agenda en el día de hoy. ¿Cuándo necesito la estabilidad, que también es otro movimiento clave para estar en el cuerpo? Cuando debo estar sosegado, cuando tengo que mirar el detalle, cuando tengo que buscar esa emoción, que es la emoción que nos permite controlarnos mucho más, ¿no? Y ahí entonces, ¿cómo genero esa estabilidad también en el cuerpo? Movimientos que son muy suaves, música que es digamos, no tan cadenciosa, que te moviliza y te conecta desde ahí. Ahora, la apertura, y yo diría que quizá este es el contexto sobre el cual nos tenemos más que mover, porque ahí es donde está la empatía y donde está la posibilidad de conectarnos con los demás. Y hay movimientos para trabajar la apertura también con un equipo. O sea, podemos tener reuniones que son las que yo denomino las reuniones de contención, que son no reuniones laborales, sino reuniones en donde estamos conversando como equipo, estamos mirando cómo nos estamos viviendo esta situación y estamos conectando uno con el otro. Ese es el fin de esa reunión. Y ahí lo que necesitamos es apertura.
para conectar, para entender, para estar sensibles hacia los demás. ¿Cómo gano apertura? Con música que me mueva de esa manera, con ejercicios también. El ejercicio de la apertura es este ejercicio así hacia adelante donde tú estás recibiendo. Y está la resolución. ¿Cuándo necesito la resolución? Cuando tengo que movilizar, cuando tengo que lograr algo. Entonces, cuando tengo que generar una reunión en donde quiero energizar a todo el mundo, bueno, para arriba, adelante, todos podemos, no nos podemos quedar en esta situación. Entonces, si se dan cuenta ahí, el tono, timbre de voz cambió, el cuerpo cambió, porque está tratando de movilizar esto. Identifiquen ustedes cuáles de estas disposiciones es la que ustedes más tienen que trabajar. ¿Cómo comienzan a contextualizar? ¿Cuándo necesito ganar resolución? ¿Cuándo necesito ganar apertura, capacidad de conexión? Y búsquenlo en su cuerpo, llámenlo en su cuerpo también. Esto tiene mucha tela que cortar, pero no quería dejar de mencionarlos porque me parece clave. Vivimos en contextos que van cambiando. O sea, hoy no te amaneces igual que ayer. Hoy de pronto tienes un enfoque para trabajar tu tema laboral de una manera distinta, con un reto distinto. Entonces busca ese contexto corporal que mejor te acompañe para poder generar esto que ustedes ven en pantalla, esa conexión. Esa conexión desde la comunicación viene en la medida en que tú sabes leer bien el contexto y luego sabes aplicar bien cuál es la disposición del cuerpo que tienes que manejar. Les voy a dar un ejemplo erróneo para que ustedes vean cómo no se debe hacer las cosas. Si hay un compañero que se acerca a comentarnos que, por ejemplo, hay un familiar que tiene COVID, que está contagiado, si yo a esa situación y a ese contexto le aplico la resolución, a ver, cuéntame, ¿qué fue lo que te pasó? Créame que no se va a generar el espacio para la conversación, el diálogo y la contención. Si yo a esa situación le aplico la apertura, a ver, cuéntame qué es lo que está pasando, mira, lo siento mucho, vamos a ver cómo te acompañamos, cómo te puedo ayudar. Genero el espacio para poder conectar, para poder humanizar. Entonces ustedes tienen que aprender a identificar dónde me puedo mover mejor, con qué disposición, dependiendo del contexto al contexto en el que me encuentro. Estrategia número 5, co-construcción. Y esto creo yo que es lo que más nos puede servir hoy en día. Cómo estas realidades de estas dinámicas y estos sistemas virtualizados lo co-construimos. Cómo generamos los espacios para trabajarlo con nuestros jefes, para sugerirlo a nuestros jefes, o si yo soy el jefe, para ponerlo en la agenda del equipo. Chicos, vamos a ponernos de acuerdo cómo van a ser nuestros tiempos, cómo van a ser nuestros descansos, cuántos tiempos nos vamos a conectar, cuántos tiempos vamos a descansar, cuánto tiempo vamos a dedicar a generar un espacio distendido entre nosotros. Hay que co-construir. La realidad es tan inédita. Esta realidad no tiene precedente anterior con respecto a lo que estamos viviendo en el teletrabajo, que la solución que hoy en día podemos entrar a manejar es co-construir las soluciones, o sea, encontrarlas en equipo. Y aquí es donde yo los invito a que generen esto que se conoce como los diálogos de tipo generativo. Estos son los diálogos que logran co-crear. ¿Por qué creen que podemos hacerlo así? ¿Para qué? ¿Cómo creen que lo podemos hacer? ¿Cómo lo podríamos hacer diferente para que todos podamos estar más en equilibrio, para que todos nos podamos vivir mejor la realidad en la que nos encontramos? Entonces, diálogos generativos. Y no estos diálogos que no son diálogos donde simplemente estamos imponiendo. Nos vamos a conectar todos los días a tal hora. Y las reuniones van a ser así, donde estamos simplemente direccionando y donde no estamos generando para poder lograr una mejor convivencia. Entonces, pongan esto en agenda, porque creo yo que es la estrategia de las más importantes que tenemos que incorporar para poder lograr esa comunicación virtual humanizada. La co-construyes con la gente, la co-construyen entre ustedes. No es solamente la mirada que pueda tener el jefe. Finalmente, la estrategia número 6, que es la de reconocimiento, ¿no? Es esa que está asociada a la valoración. Y yo aquí quiero contarles el reconocimiento, a qué me estoy refiriendo, que tiene también que ver con las conversaciones. El MIT
tiene un centro de investigaciones en comportamiento humano que se llama el CFAR. Ese centro de investigaciones en comportamiento humano viene haciendo investigaciones a nivel de muchas empresas para identificar qué hace que un equipo trabaje de manera feliz y que además sea productivo. Es decir, qué hace que un equipo sea un equipo de alto desempeño y con un nivel, digamos, de resultados, no solamente a nivel laboral, sino a nivel personal, excelente. Y eso que hace que ese equipo tenga ese tipo de resultados se conoce como la sinergia y la conectividad. El 95% del éxito de un equipo de alto desempeño, con plenitud en lo que hace, tiene que ver con esa sinergia y conectividad. ¿Y qué implica la sinergia y la conectividad? Implica poder generar conversaciones apreciativas, conversaciones donde reconocemos y valoramos. Y ese reconocimiento y esa valoración comienza desde nosotros mismos. Tienes que quererte, tienes que valorar lo que haces. Y si eres jefe, tienes que también reconocer y valorar lo que hace el otro. Lo que ustedes ven aquí, que es esta relación de 1 a 3, nos dice el CFAR que por cada feedback no tan positivo que yo estoy dando a mi equipo de trabajo, que estoy dando a un compañero, debería estar dando 3 feedbacks positivos. Por cada feedback negativo, debería estar dando 3 feedbacks positivos. Y eso es lo que hace que generemos sinergia. La sinergia viene del contacto, viene de las conversaciones, viene de las interacciones, viene de la mirada apreciativa de la vida. El bonus track, ya con esto finalizamos en el día de hoy, en el marco de esta comunicación humanizada, virtualizada humanizada, hacer check-ins al inicio de nuestras reuniones. El check-in con conexión personal, cómo amanecieron, con qué emoción llegas en el día de hoy. ¿Hay algo en especial que pueda hacer por ustedes para que tengamos una reunión cada vez más productiva? El otro, propósito mixto. Definimos cuál es el propósito de la reunión a nivel laboral, pero definimos también cuál es el propósito de la reunión a nivel de la contención del equipo. Hoy en día nuestro propósito es poder sacar adelante el plan de negocios, pero también tenemos el propósito de que podamos manejar mejor nuestros tiempos y esa reunión que teníamos en 1 hora la queremos tener en 40 minutos. Parte de nuestro propósito, un propósito mixto. Establecer roles para que precisamente esos espacios de conexión sean espacios mucho más efectivos. ¿Quién es el moderador? ¿Quién va a tomar el tiempo? ¿Quién va a hacer la anotación de los acuerdos? Generación de contexto. Esa generación de contexto es hoy decir, vamos a llevar a cabo una reunión para mirar el detalle de un presupuesto, pues entonces pongo música para activar la estabilidad. Pongo visualización también con imágenes para generar estabilidad. Hago ejercicios con la gente para trabajar. Hay que generar contexto. Reuniones de contención, no solamente las reuniones, ya lo decía, deben ser reuniones para mirar los temas de negocio, reuniones para acompañar las emociones de la gente, los estados emocionales, plantear reuniones que vayan en ese sentido, promover la participación, promover dentro de los espacios de las reuniones también las pausas, es clave. Vamos a hacer un break, un café virtual en estos momentos, desconectémonos 15, 20 minutos, reuniones de no más de 1 hora, 1 hora y 30 a través de Zooms. La estadística hoy en día nos dice que la persona ya no aguanta reuniones más largas de esas. Y finalmente un check-out, así como había un check-in, un check-out. Cómo se van en el día, y miren este check-out maravilloso, cómo se van en el día de hoy. Y esto mismo es mi check-out para ustedes. ¿Qué aprendieron? ¿Qué agradecen? ¿Con qué acuerdos nos vamos? Entonces no solamente mirar los acuerdos, sino cómo te estás yendo de la reunión, qué aprendes y qué agradeces también. Así que esta es la invitación a todos para que salgamos de estas burbujas, nos entendamos primero mucho a nosotros mismos, a nosotros también los que tenemos que compartir esta situación retante y desafiante. Nuestra forma de trabajo cambió, pero lo esencial en realidad no ha cambiado, si se dan cuenta. La conexión más relevante y movilizadora seguirá siendo esa conexión humana. Así que muchas gracias. Silvia, muchísimas gracias a ti. Y bueno, ahí están, yo creo que varias reflexiones y creo que no podríamos estar más, como quien dice,
no podíamos salir, no podíamos disfrutar tanto de un sábado tan genial, sobre todo con todas las estrategias que nos han compartido el día de hoy. Estuvieron ahí también tus redes, en LinkedIn pueden seguir a Silvia, estás como Silvia Carrillo Santis, y también en Facebook creo que alcancé a ver, ¿no? Sí. Así es. Para poder verlo. Como silvia.carrillo.oficial. Así es. Yo creo que muchas reflexiones, o sea, estamos saliendo premiadísimos en un sábado, todos los que casi 80 que somos, con todas las estrategias que nos has compartido, y me encantó mucho la conexión que hizo con la primera dinámica que tuvimos sobre qué es lo que más nos preocupaba, y justo conectó con la empatía, y creo que sobre eso realmente en donde todo esto se mueve, en donde tenemos que trabajar la comunicación más cercana, más pensada no desde mi mirada, sino desde la mirada del otro. Y creo que ese entorno nos trae consigo también muchas oportunidades, y es donde debemos de quedarnos, ¿no? Al inicio, como les compartí un poco Silvia, conversábamos un poco acerca de cómo había cambiado también y qué nuevas miradas y oportunidades nos generaban a ambas, ¿no? Este contexto virtual, el poder entrar, como quien dice así, a la piscina en el ámbito digital virtual, ¿no? Pero son aprendizajes que tenemos que ponerlos en práctica justamente con este espacio. Pueden hacer sus preguntas. De hecho, tuvimos acá, a ver, voy a leerte algunas que vi por aquí, Silvia, que nos hizo, acá está. Hugo nos escribía, dice, ¿es posible realizar distintos modelos de diálogos ajustándonos a los estilos diversos de cada equipo dentro de la organización? ¿Cómo confluir luego con los resultados? Nos pregunta él. Gracias, Hugo, por la pregunta. Claro, miren que aquí, al final lo que uno busca es poder conectar con el otro. Y esa conexión es una conexión que primero está mediada desde lo personal para luego impactar también lo laboral. Y en la búsqueda de esa conexión es donde uno tiene que saber entender al otro. O sea, esta persona X con el nombre Rosario es alguien que es muy metódica, es alguien que es muy estructurada. Esto me implica a mí que si yo quiero conectar y poder trabajar mejor con esa persona, al momento de comunicarme, tengo que hablar con ese tipo de códigos, con ese código de estructura, con ese código de orden que Rosario va a entender mejor. Entonces, en la medida en que tú logres visualizar esa persona cómo es, cómo se comunica y cómo se relaciona mejor y cómo ve el mundo, que es lo más importante, tú vas a tener que hacer la adaptación para que logres vincularte mejor, para que haya una mejor interacción y puedan lograr mejor los objetivos. Si tengo a este otro colaborador que es un frontal izquierdo, por ejemplo, con la gráfica que les mostré de las dominancias, que es una persona absolutamente lógica, analítica, orientada a resultados, pues ya sabré que a Bernardo no le voy a poder hablar muy largo y muy tendido porque es una persona absolutamente concreta y absolutamente factual. Entonces, pues de esa manera es como le tengo que hablar. Entonces, hace uno la adaptación porque hay un mayor entendimiento del otro que permite luego que podamos conectar y poder generar mejor el trabajo en sinergia. Así es, sí. Yo creo que también todas las herramientas que nos has compartido también nos ayudan muchísimo a obtener muchísimo mayor claridad también y hacer una autoevaluación cada uno de ver cómo hoy en día nos estamos comunicando, que eso es sumamente